Bueno, en este caso vamos a explicar lo que son arrays, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a Godot, por ejemplo, podemos observar que en la documentación se habla de array y nos da una descripción en inglés. Pues bueno, en este caso al traducirla sencillamente en el Google Traductor, nos dice que es una matriz genérica que puede contener varios elementos de cualquier tipo accesibles por un índice numérico que comience en cero. ¿Qué se refiere esto? Que dice que puede contener varios elementos. Si nosotros vamos aquí, podemos observar de que esta es la estructura. Tú creas una variable, en este caso tiene nombre array, puedes colocarle el nombre que tú desees, ¿de acuerdo? Igual y le igualas obviamente a su siguiente estructura. Como dice que puede contener cualquier tipo de elemento, pues en este caso contiene un string, acá contiene un número entero, también puede contener un número decimal, en este caso es otro entero y este es otro string. Bien, y se separan estos elementos por comas y están todos dentro de corchetes. Entonces esta es la estructura de un arreglo para GDScript. Entonces nosotros vamos a crear un arreglo de esa manera. Yo estoy utilizando esto, que es la misma lógica que habla un proyecto en Godot, ¿de acuerdo? Simplemente que esto es online para evitar estar creando proyectos, etc. Voy a borrar estos comentarios y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear entonces mi variable. Le voy a colocar, por ejemplo, el nombre A, mi variable es A, y es igual a un array. ¿Cómo creo? Pues los corchetes, ¿de acuerdo? Genero los corchetes, ¿de acuerdo? Abro un corchete y lo cierro de esta manera. Coloco los elementos que pueden ser iguales o distintos, no hay ningún problema si son iguales. Por ejemplo, yo quiero escribir un número 2, el siguiente que sea un texto o un string, por ejemplo hello, el siguiente que sea otro número, por ejemplo un decimal, 2.5, el siguiente tal vez que sea otro texto, por ejemplo hola, y otro texto que sea adiós, ¿no? O adiós, o no sé, por ejemplo coso, cualquier elemento, ¿no? Entonces si yo ejecuto esto, le doy run, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada, te dice no hay nada aquí, simplemente la función read, que es lo primero que se ejecuta, y crea una variable de nombre a, ¿de acuerdo? Y le he agregado un array. Esta es la estructura. Muy bien, las características de este array, sencillamente. Primera característica, este array tiene número de elementos. Vamos a poner como comentario, vamos a ponerle número de elementos. ¿Cuáles son los elementos de este array? ¿Cuántos números de elementos tiene? ¿Qué son sus elementos? Bueno, el número de elementos es cuántos elementos existen. Si te das cuenta, yo tengo el número 2, tengo el hello, tengo el 2.5, tengo el hola y tengo el coso. Como están separados por coma, esos son los elementos. El elemento 2 sería el primer elemento, hello sería el segundo elemento, el 2.5 sería el tercer elemento, el hola sería el cuarto elemento y el string llamado coso sería el quinto elemento. ¿De acuerdo? Son los que están separados por coma. El punto no, porque el punto es de un decimal, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 5 elementos. Y acá dice algo importante, ¿no? Acá dice en la traducción, accesibles por un índice numérico que comience en cero. ¿Qué significa esto de un índice numérico que comience en cero? Bueno, se le llama comúnmente el orden, ¿de acuerdo? Porque estos son los elementos, ¿de acuerdo? Si yo le agregara, por ejemplo, otro elemento como un número 678, ¿cuántos elementos tuviera ahora? Como le agregué uno más, tiene 6, ¿no? O sea, uno más. Entonces, es la cantidad de elementos que hay. ¿Cuántos elementos hay? Hay 6 elementos ahora porque le agregué este. Entonces, ahora yo quiero saber el orden, porque todo tiene un orden aquí en programación. Y este también tiene un orden, por ejemplo, de izquierda a derecha tiene un orden y de derecha a izquierda tiene otro orden. En este caso solo vamos a ver de izquierda a derecha, que es lo más común, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál sería el orden? Si te das cuenta, es por el número que inicia. ¿Qué es el número que inicia? O bueno, el elemento que inicia puede ser un número, puede ser un string, etc. Entonces, en este caso es el 2. Luego está el hello, luego está el 2.5. Entonces, ¿cómo yo le digo a Godot o en cualquier lenguaje de programación también, cómo le digo que yo quiero acceder a este elemento? Porque A tiene todos estos 6 elementos. Entonces, ¿yo cómo sé que quiero acceder al 2, al 2.5, o al hello, o al hola, o al 678, o al coso? ¿Cómo le digo? Pues bueno, escribo el nombre de mi array. En este caso es A, es mi nombre. Pongo entre corchetes, ¿de acuerdo? Pongo entre corchetes y aquí escribo corchetes al lado de mi nombre y escribo aquí inmediatamente lo que tengo que escribir. Vamos a hacer un zoom para que puedas observar bien. Lo que voy a escribir aquí es el orden. Y aquí viene la característica del orden. Mira, voy a separar esto un poquito más allá para que lo puedas observar. Voy a hacer un poquito más separado para que lo observes bien. Y mira, el orden, este sería de orden cero. Ahorita explico el porqué de eso. Bueno, control Z. Sería de orden cero. Este sería de orden uno.
Este sería el orden 2, este sería el orden 3, este sería el orden 4 y este sería el orden 5 y si hubiera más, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ponerlo bien. Ahí más o menos. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente. Yo es cierto que tengo 6 elementos, ¿viste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero inicia en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estos números que tú ves arriba, 0, 1, 2, 3, 4, 5, son números que me indican el orden que tiene cada elemento en mi arreglo. Si yo voy de derecha hacia izquierda, inicia por el orden 0, el orden 1, el orden 2, el orden 3, el orden 4 y el orden 5. ¿Qué significa? Que el último elemento, que es el elemento número 6, pero es el orden 5, o sea, siempre llegaría a ser el número de elementos menos 1. O sea, si tienes 6 menos 1 te da 5. Si tuvieras 20 menos 1, 19. Si tuvieras 1000 menos 1, 999. Entonces, ese es el orden. ¿Y por qué necesitamos un orden? Bueno, porque nosotros A tiene todos sus elementos, pero ¿qué pasa si yo quisiera acceder a uno de ellos nada más? Entonces, ¿cómo accedo a uno de ellos? Porque yo no sé cuál es hello o cuál es 2.5, lo accedo a través del orden. ¿Siempre inicia en 0? Sí, siempre inicia en 0 y se va hacia la derecha aumentando de uno en uno. 1, 2, 3, 4. Siempre es así. Si tuvieran 1000, pues sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el 999, porque siempre es uno menos. ¿Y cómo accedo? Pues si yo quisiera acceder al hello, tendría que decir qué orden es. Es cierto que es el elemento número 2, pero el orden no es el número 2, sino es el 1. Siempre es uno menos, no te olvides. Entonces diría el número 1. Y así accedería. Por el momento, si yo ejecuto esto, pues me va a seguir apareciendo no, porque simplemente es la variable. Y como yo sé que eso es verdad, cómo es que si se cumple, pues bueno, voy a imprimir en pantalla, ¿de acuerdo? Le voy a ejecutar la print y voy a decirle lo siguiente, quiere que me imprima A y me imprime el orden, por ejemplo, el orden 1. Entonces, cuando yo ejecute aquí run, le dé a run, correr, me voy a imprimir hello. Por si te das cuenta, voy a acceder al array A, ¿listo? Entonces le digo Godot, accede al array A, accede al array A, todos estos elementos, pero y Godot me dice, ¿y cuál de todos? Entonces yo le digo, quiero que acceda solo al de orden 1. Entonces va a acceder al hello. Si quisiera acceder al 678, ¿qué le tendría que colocar? Le tendría que colocar el orden 5. Le doy run, correr de nuevo y voy a imprimir el 678. ¿Qué pasa si yo quisiera imprimir todo el array y no solo orden por orden, o sea, elemento por elemento? Pues simplemente escribo A y le doy run e inmediatamente imprime todos, 2, hello 2.5, la acoso y 678. Entonces, eso es que quiero imprimir todo, pero si quiero imprimir solo uno, por ejemplo, entonces le digo, no sé, imprimete el 3. Si imprime el 3, te va a imprimir el hola. Y así es como se obtiene la impresión de un elemento, ¿no? O sea, cómo se obtiene un elemento. También podemos hacer suma de arrays, por ejemplo, puedo crear una variable también llamada b, que es otro array, de acuerdo, otro array, en este caso va a ser más pequeño nada más, por ejemplo, que tenga el elemento 67,45 y también vamos a recortarlo un poco, que tenga simplemente, bueno, que tenga solo estos elementos para que no sean muchos. Aquí lo vamos a recortar y bien. Y si te das cuenta cómo es este ejemplo, bueno, ¿cuántos elementos tiene el array B? Tiene 2, el 67 y el 45. ¿Cuánto es su orden? 1, 0 y 1, así como acá 0, 1, 2, 3. Lo mismo. Y si yo quisiera imprimir el array B, pues le coloco simplemente B, que sea la misma letra, muy importante, ¿no? El mismo nombre. Le doy run y te imprimir 67 y 45. Si quisiera el último elemento, sería el elemento 1, ¿no? O sea, el orden 1 que sería el elemento 2. Y aquí está 45. Si quisiera el primero, pues bueno, sería el 0. Y aquí está que es el 67. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Voy a crear otro arreglo, mira. Voy a crear otro arreglo llamado varc. Y en esta varc lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir A más B. Estoy sumando el arreglo A, o sea, la variable A, mi variable B. O sea, estoy sumando este arreglo más este arreglo. Entonces lo que voy a imprimir ahora va a ser el arreglo C. Y el arreglo C, ¿qué te da? Le doy a correr y te da la suma, te da el 2, hello 2.5 yola, que sería tu arreglo A, y le suma el 67 y el 45, o sea, le está añadiendo, no es que esté sumando, sino que está añadiendo, no es más indica de añadir. Pero si te das cuenta, el primero está el A y luego está el B, ¿qué pasa si yo quisiera al revés? Pues bueno, sumo primero el B y luego le sumo el A. Entonces ahora si yo corro esto, te está imprimiendo primero el 67 y el 45 y luego te está imprimiendo el 2, hello 2. Si tuviera otro arreglo, pues lo sumo, puedo sumar varios arreglos, A más B más C, etcétera, un montón de arreglos. Y si quisiera acceder a un elemento, si te das cuenta ahora,
Este arreglo ya es distinto, ya no tiene solo 4 elementos, porque acá tiene 4 o 2, sino que tiene la suma de los 2, sino que tiene 4 más 2, 6 elementos. Y no te olvides, el orden cuánto sería, sería 5. Mira, orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4 y orden 5. Y si tú vas sumando, tienes 6 elementos. Entonces, ¿cómo accedo, por ejemplo, a uno de estos? Pues le digo 0 y yo lo verifico acá. ¿Quién sería el 0? Sería el 67, ¿no? Entonces, cuando yo le dé imprimir o correr, yo voy a imprimir solo el 67. Si yo le dijera, por ejemplo, nuevamente que imprima la variable c, mira, vamos a hacer esto. Vamos a imprimir la variable c acá. Vamos a imprimir la variable c aquí primero, toda la variable. Puedo imprimir, o sea, todo el arreglo. Y aquí estoy el segundo print, o sea, el segundo que está que te imprime sería el 0. Entonces, ahora si yo quisiera acceder al hello, ¿quién sería? 0, 1, 2 y 3. Sería el 3. Le doy 3, run, correr, y me recorre el hello al 3. ¿Qué pasa si quisiera el hola? Pues entonces le doy sería el 0, 1, 2, 3, sería el 5. Le doy correr y te imprime el hola. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, 6, sabiendo de que no tiene 6, solo el máximo es 5? Que yo le imprimo y te va a lanzar un error. ¿De acuerdo? Te lanza un error porque te está diciendo que este no tiene, que tiene 6 elementos, pero no tiene un index 6. Significa que no, el orden, por decirlo así, como acá lo dice, ¿no? El índice, ¿no? El índice no es de índice 6. También se le conoce como orden o índice. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, o orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, etcétera, ¿no? Hay varias formas de decirle, pero los mayores son índice u orden. En este caso, como pues no hay, pues no, porque no existe, solo hay hasta el 5. Entonces el 5 sería el máximo si yo quisiera, por ejemplo, el tercero. Entonces le doy ROM y nuevamente me imprimiría el tercero. 0, 1, 2, 3 sería el hello y aquí te lo imprime hello. Entonces, bueno, esos serían los arreglos. Se suman arreglos. Ya sabes cómo imprimir los arreglos, sabes cómo sumar arreglos, sabes lo que es un orden o un índice y sabes cómo ubicar el arreglo, cómo va de izquierda a derecha, inicia desde el 0 y va 0, 1, 2, 3, siempre de un 1 más 1 más 1, ¿no? Sumándose de 1 en 1 en un orden. Y es muy importante tener un orden porque, por ejemplo, este arreglo llegaría a ser como que este A puede tener distintos valores, puede tener el valor de 2, de hello, pero dependiendo del índice, ¿de acuerdo? O el orden que nosotros le estemos diciendo que nos dé. Y eso es muy importante saberlo en programación. En el próximo tutorial vamos a ver cómo recorrer este arreglo. Por acá nosotros estamos imprimiendo valor por valor, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos imprimir todos los valores de este arreglo sin necesidad de imprimir la matriz, ¿no? Porque si, bueno, el array A, porque si imprimo A, te das cuenta, te da todo esto con corchetes, pero yo quisiera imprimir solo los valores, o sea, el 67, el 45, el 2, así por separados. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un bucle llamado bucle for. Pero eso lo vamos a ver en el próximo tutorial donde vamos a recorrer estos tipos de array.